Bueno, vamos por la siguiente, vamos por la 35. Entonces, terminamos la zona de las hojas, hacemos las 3 cadenas y nos vamos al punto bajo. Y hacemos un punto bajo, 3 cadenas de separación con la otra zona. Y ahora, aquí donde tenemos, antes hicimos la reducción del cierre de esta hoja, vamos a hacer una nueva reducción. De 2 puntos que tenemos de base, vamos a pasar a 1. Por tanto, cogemos este punto, lo medio tejemos, cogemos el siguiente, lo cerramos junto y ya nos quedamos con un solo punto en la base. Hacemos una cadena de separación y nos vamos a la zona que tenemos 4 puntos. En esos 4 puntos vamos a mantener igualmente 4 puntos. Entonces hacemos 1, aquí, 2, siguiente, 3 y 4. 4 puntos. Muy bien. Ahora, siempre separando con una cadena, nos vamos. Aquí que tenemos 2, vamos a hacer 3. Entonces, cogemos el primero, el segundo por aquí por el centro y uno más con el otro punto. Y así tenemos 3 puntos. Una cadena de separación. Ahora, aquí que tenemos 2, vamos a mantener 2. Entonces, hacemos 1 y 2. De una cadena de separación y en el punto central, que tenemos solo 1, hacemos 1. Para de esta forma hacerlos ir creciendo de forma progresiva. Entonces hacemos una cadena de separación y volvemos a hacer lo mismo. Aquí que tenemos 2, hacemos 2, 1 y 2. Cadena de separación, aquí que tenemos 2, sacamos 3. Entonces, 1, aquí en el centro 2 y aquí el tercero. Una cadena de separación, aquí que tenemos 4, hacemos 4, aquí hacemos 4, 1, a ver, 2, 3, uy, no se quiso coger, 3 y 4. 1, 2 y 3. Muy bien. Una cadena de separación y aquí cerramos estos puntos. En lugar de 2, hacemos una reducción, nos quedamos con 1 y así ya le damos el piquito a la hoja. ¿De acuerdo? ¿Ves? Ya nos queda aquí el piquito. Ahora para pasar a la piña igualmente 4. 1, 2, 3 y 4. Lo único que ahora nos pasamos aquí al centro con un punto bajo. Este es el punto que nos quedó del centro de la piña, es el último punto. Y ahora pasamos con 4, 1, 2, 3, 4. Y nuevamente volvemos a repetir lo mismo. O sea, aquí volvemos a cerrar, hacemos de estos 2 puntos 1, una cadena de separación. Aquí me falta un punto porque debería de haber 4, pero bueno, no pasa nada. De estos 3 hacemos 4 y así ya nos queda cuadrado, ¿vale? Ahora, estos 2 hacemos 3, de estos 2, 2 y el centro 1. Y así constantemente durante toda la vuelta. Y venga, terminamos y ahora nos vemos. Bueno, pues vamos con la 36. Ahora, aquí, en lugar de hacer 3 cadenas y 3 cadenas, vamos a hacer 4 porque no quiero que se cierre demasiado. No vaya a ser que luego tire. Entonces me da la sensación de que se está cerrando mucho. Entonces vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. Y nuevamente pasamos al punto intermedio con un punto bajo. Hacemos 4, 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos donde ya nos quedaba un solo punto y hacemos pues un punto. Y aquí haremos un punto alto.
un punto alto, una cadena de separación. Ahora aquí donde tenemos las 4 cadenas, deberíamos de hacer 4 cadenas, pero yo me apetece hacerle dentro como una especie de calado a esta hoja. Entonces haré una, a ver que coja el punto, 2, voy a hacer una cadena aquí en medio y hago los otros 2 puntos. Y así parecerá como la nervatura de esta hoja, para que no quede tan plano aquí. Hacemos una cadena de separación. Aquí donde tenemos 3, hacemos 3. 1, 2 y 3. En esta vuelta tenemos muy poquitos cambios, 1, 2, 3, una cadena de separación. Aquí donde tenemos 2, hacemos 2. 1 y 2. Y ahora vamos al centro, una cadena de separación, y en el centro hacemos 1 en esta vuelta. Hacemos aquí un punto, por tanto una cadena de separación y volvemos a hacer lo mismo. Aquí donde tenemos 2 hacemos 2, 1 y aquí 2. Ahora cadena de separación, tenemos 3, hacemos 3, 1, aquí 2 y 3, una cadena de separación. Aquí donde tenemos los 4 le hacemos la cadena en el centro, o sea, hacemos 1, 2, cadena, nos vamos al tercero, aquí en el centrito, y nos vamos al cuarto, aquí. Ahora hacemos una cadena de separación, aquí que tenemos un punto, pues hacemos un punto alto. Bien, aquí vamos a hacer 5, en lugar de 4, 5, por el mismo motivo, porque como va quedando recogido, para que luego aquí no nos tire, que tenga más holgura. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Porque como aquí fuimos reduciendo, entonces este punto va tirando. Entonces, nos vamos al centro del punto bajo que hicimos en la vuelta anterior y hacemos un punto bajo. Y nuevamente subimos con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y continuamos haciendo lo mismo en todas las partes. En la zona de la hoja, pues hacemos las 4 cadenas en lugar de 3. En la zona de la piña hacemos 5 cadenas. Y en el resto todo igual, menos aquí, donde tenemos los 4 puntos, que hacemos 2, una cadena y los otros 2. Y continuamos toda la vuelta y ahora mismo volvemos. Bueno, pues ya queda muy poquito, vamos por la vuelta 37. Entonces hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 no, perdón, 4. 4 cadenas. Y nos vamos a la base de la piña, acompañándolo, por si lo hacemos desde lejos, aquí quedaría muy abierto. Entonces lo acompañamos un poquito, hacemos nuestro punto bajo y subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al pico de la hoja y hacemos el punto alto. Ahora una cadena de separación y aquí donde teníamos 4 separados aquí con una cadena, pues volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer nuevamente estos 4. Entonces hacemos 1, 2, cadena de separación, aquí igual, 1, 2 y cadena de separación entre rama y rama. Ahora aquí donde tenemos 3 vamos a hacer 4. Entonces hacemos 1, el siguiente, 2, 3 y el siguiente 4. Cadena de separación.
Aquí sí que mantenemos donde tenemos 2, hacemos 2, estamos en el centro. Y 2, cadena de separación. En cambio, en el centro, donde teníamos 1, ahora sí que vamos a aumentar. Vamos a hacer 3 de aumento. O sea, 3 puntos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Para luego ya, a la hora de cerrar, que aquí nos quede esta rama más gordita. Cadena de separación y hacemos lo mismo. 2 cadenas, o sea, 2 puntos. Donde tenemos 2, hacemos 2. Ahí va. Ahora, cadena de separación. Aquí donde tenemos 3, hacemos 4. 1, 2. Aquí 3. El último 4. Cadena de separación entre rama y rama. Aquí donde teníamos los 4, pues hacemos 2. O sea, 1 y 2. Cadena de separación para que aquí nos quede como una vetita, un huequito. Y los otros 2. 1 y 2. Ahora, cadena de separación y nos vamos al punto suelto de la hoja. El que tenemos antes de la piña. Ahora sí, en la zona de la piña hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En la zona de la piña 5 y entre hoja y hoja 4. Nos vamos a la base, al punto de abajo. Hacemos nuestro punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente volvemos a repetir lo mismo que acabamos de hacer en este dibujo. O sea, donde tenemos la hoja que hemos acabado, hacemos un punto. Aquí donde tenemos los 4 separados por una cadena, pues los 4 separados por una cadena. Donde tenemos 3, hacemos 4. Tenemos 2, hacemos 2. En el punto central hacemos 3. Y volvemos a repetir hasta llegar a la hoja, que haremos las 4 cadenas pinchando con el punto bajo. Pues venga, hacemos toda la vuelta y ahora continuamos. Bueno, pues venga, vamos ahora a por la 38. Entonces, en esta vuelta voy a cambiar el patrón. O sea, si no queremos cambiar el patrón inicial, volveremos a hacer una vuelta con la misma base que teníamos en la vuelta número 37. La repetiríamos y punto. Yo en mi caso la voy a cambiar porque el acabado final pues no me dice nada, la verdad. Entonces voy a hacer otra cosa. Vosotros como queráis, podéis continuar dando 2 vueltas más igual que la vuelta anterior o hacer lo que voy a hacer yo. Entonces, aquí hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, porque estamos en la zona de las hojas. Ayudamos al punto a bajar. Ya tenemos aquí a la ayudante que nos está moviendo la cámara con la cabeza. Volvemos a subir con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y nos vamos a la hoja. Al pétalo suelto que tenemos aquí. Con nuestro punto alto. Vale, bien. Entonces, ahora, aquí donde teníamos los 4 puntos separados por una cadena, vamos a hacer un aumento. Entonces, cogemos el primer punto. Copy, 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 guapa. Guapa, copy, estate quieta. El segundo punto lo cerramos junto. Obviamos, ignoramos el punto que tenemos aquí con la cadena. Nos vamos a los otros 2. O sea que hacemos un poco una reducción un poco drástica. Pero es lo que quiero. Copy. Madre mía, esta copy. Vale, hacemos la reducción. Perdonad que os mareé con la cámara, pero es la copy.
Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación, porque como estamos haciendo aquí muchas reducciones, ¡Copi! ¡Estate quieta! Ahora tengo también aquí a la Chispi ayudándome, porque no quiere, la Chispi, no quiere que la Copi se suba encima mío, y tengo aquí pues a todo el mundo. A ver. Venga, entonces, a ver si consigo que la imagen se quede planita, sí. No, hemos hecho 2 cadenas de separación. Ahora en estos 4 puntos igual hacemos reducción. Entonces cogemos el primer punto, el segundo, el primero, el segundo lo cerramos junto y con los otros 2 hacemos otra reducción. O sea, yo en lugar de hacer que me queden las hojas abiertas y ya, lo que voy a hacer es cerrarlas dejando que me queden como picos. Ahí va, que no consigo aquí en medio, que me gusta más ahora. Así me traigo el punto mejor junto al otro. ¿Veis? Venga, ahora 2 cadenas más de separación por las reducciones. Ahora aquí donde tenemos 2 vamos a hacer 3. Entonces hacemos un punto, en el medio 2 y en el siguiente 3. 2 cadenas de separación igualmente. Ahora aquí donde tenemos 3 vamos a hacer 4. Entonces 1, 2, 3 y 4 aquí. A ver, así. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho en este trozo de vuelta. Volvemos a repetir lo mismo. O sea, 2 cadenas de separación. Aquí donde teníamos 2 hacemos 3. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación. Ahora hacemos la primera reducción de 4 a 2. Entonces, no, aquí este punto no, me quiero que quede aquí en el centro, así. Uy, lo medio tejemos, nos vamos al siguiente. Y lo cerramos junto, nos vamos al siguiente punto. Y hacemos nuestra reducción. Aquí no, quiero que me quede aquí en el centrito, para que luego así lo llevo el punto limpio hacia la derecha. Muy bien. 2 cadenas de separación y aquí donde teníamos 4, pues hacemos otra reducción. Y ahora os muestro cómo va quedando esto. Menos mal que la ayudante se ha tranquilizado. Se ha tumbado aquí delante mío. Ignoramos el punto alto y nos vamos directamente a los otros 2 puntos para hacer la reducción. Cerramos el punto, 2 cadenas de separación y nos vamos al punto que tenemos de la hoja. Nos vamos al punto. Ahora, como nos toca la zona de la piña, en lugar de 4 cadenas, hacemos 5. Ay, no se había cerrado el punto. 1, 2, 3, 4, 5. Le ayudamos bajando el punto para abajo para que no se quede luego todo abierto, todo estirado. Hacemos nuestro punto bajo y subimos con 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente volvemos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. O sea, volveremos a 2 cadenas de separación, hacemos reducción, de 4 puntos pasamos a 2, 2 cadenas de separación, reducción, 2 cadenas de separación donde tenemos 2 hacemos 3, 2 cadenas de separación hacemos 4 y nuevamente repetimos.
acordándoos que la zona de las piñas hacemos 5 cadenas, pero en la zona de la hoja hacemos 4. Y así, a ver, voy a quitar el zoom, a ver si os puedo mostrar cómo va quedando. ¿Veis? O sea, yo ahora aquí, en lugar de continuar haciendo esto recto, lo que hago es que lo estoy cerrando. De esta forma, en una vuelta no, pero en dos sí, conseguiré cerrar este pico aquí con más cadenas de separación, que luego remataremos pues con un punto bajo o con un punto deslizado o con un punto picot, un punto cangrejo, ya veremos. Y así por lo menos se ve diferente. Queda aquí una hoja, aquí nos quedará otra hoja cerrada, aquí otra hoja cerrada y aquí en el centro creo que también haré por cerrarla. En cambio, esta no. Esta la dejaré abierta. Y queda, creo que más bonito que no simplemente acabar recto, 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 recto. No sé, es la impresión que a mí me da. Que no, que queréis que termine aquí recto, 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 recto. Pues sencillamente no hacer en esta vuelta las reducciones. Repetir la vuelta número 37 2 o 3 veces y listo, no hay ningún problema. ¿Vale? Pues venga, termino esta vuelta y ahora mismo vengo. Yo creo que así pues queda, luce más esta zona de hojas. Venga, hasta ahora. Bueno, ya nos queda muy poquito, muy poquito, Venga, ahora, como vamos a seguir aquí haciendo reducciones, vamos a hacer tanto en la zona de la hoja como en la zona de la piña, 5 cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Nos venimos a la base, acercándolo para que aquí no nos quede un punto abierto. Y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga, nos vamos al primer punto, que es el de la hoja que vamos arrastrando hace rato. Esta hoja de aquí. Pues vamos arrastrando este punto para no perderla. Ahora, hacemos aquí 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Donde antes hicimos 2, ahora 3. Ahora aquí tenemos esta reducción, vamos a hacer otra de reducción. O sea que de 2 puntos nos vamos a pasar a 1. Intentando pillarlo un poquito más para allá. Para que luego a la hora de cerrar el punto, este lado se nos venga. ¿Vale? Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Y nos venimos aquí, donde hicimos antes la reducción, hacemos otra reducción. Por tanto, igualmente de 2 vamos a pasar a 1. Bien. Lo cerramos, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cuando vamos haciendo reducciones por un lado, por otro tenemos que ampliar cadenas, porque si no nos quedaría bocón, nos tiraría. Entonces tenemos que compensar. Vale, hemos hecho 3 cadenas, ahora nos vamos aquí donde tenemos 3, vamos a hacer una reducción en los 2 primeros puntos. Entonces, 1, cogemos el segundo punto y lo cerramos juntos, y el último normal, sin reducción. Hice una pequeña prueba cerrándolo todo junto, pero quedaba demasiado forzado. 1, 2 y 3. Entonces, pues deshice la pequeña prueba y lo haremos así. Ahora, aquí donde teníamos 4, hacemos 2 reducciones. O sea que entre 4 pasaremos a 2 puntos. Tejemos uno a medias, nos vamos al segundo. Si lo podemos coger desde el centro, mucho que mejor. Lo cerramos junto. Ahora nos vamos a los otros 2 puntos y los cerramos juntos. Y así de 3 pasamos a 2. Fijaros que cuando cogemos el punto desde el centro en lugar desde la cadena, queda la hoja mucho mejor formada. No queda tan raro, tan abierto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3. Y aquí lo mismo.
Entonces, aquí hicimos la reducción en los dos primeros, pues aquí lo tenemos que hacer en los dos últimos, para que nos quede la forma de la hoja igual en un lado que en el otro. Entonces, el primero normal y los otros dos la reducción. A ver, que no lo he cogido desde el centro y luego queda raro, queda como torcido. Así, y ahora este desde el centro, para que quede bonito. Ok, ¿veis cómo queda más bonito así? Espera, que no sé si he hecho una reducción o dos. Sí, ya está bien. Ahora tres. Una, dos, tres cadenas. Aquí tenemos dos puntos ya, pues de dos pasamos a uno. Tejemos el primero a medias. Y el segundo siempre intento no cogerlo de la cadena que tocaría, sino de más para acá para llevarme el punto conmigo. Y así lo cierro junto, ¿ves? Que queda como mejor, no quedaría aquí en medio. Pero igualmente no me gusta cómo ha quedado. Espera, que lo vamos a volver a hacer. Entonces, este desde aquí y el otro desde por aquí, no desde tan para allá, que se veía muy raro. Parece una tontería, pero ¿veis? Queda mucho mejor. Tres cadenas, una, dos y tres. Ahora nos vamos a la siguiente reducción. Aquí cogemos el punto, lo dejamos a medias, cogemos el siguiente, a ver, desde por aquí en medio. Lo cerramos juntos, ¿ves? Así queda bonito. Ahora una, dos y tres, y no nos olvidemos del punto que vamos arrastrando de esta hoja. Entonces, aquí este punto, desde el centro, y ahora sí hacemos 5 cadenas para irnos al centro de la piña. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos, acercamos el punto para que no se nos abra y un punto bajo. Y ahora pues igual 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos a el punto de la hoja. Entonces, como tanto al lado de la hoja como al lado de la piña vamos haciendo, es geométrico, es totalmente igual, pues hacemos lo mismo en esta otra hoja. Luego acabaremos al centro de las hojas con 5 cadenas, no 4, 5. Y ya está, y así pues continuamos esta vuelta. Entonces, de verdad que me gusta mucho más cómo va quedando esta zona de las... de estas hojas de esta forma que no como era el tejido original. Espero que a Isora también le guste y le guste así. Pero a mí me gusta mucho más que no el original. Bueno, aquí tenemos al ayudante que me está controlando la cámara. Venga, pues hacemos todo durante la misma vuelta, todo igual. Y ahora nos vemos. Bueno, pues vamos ya por la vuelta número 40. Y creo que será la última y luego el remate. Entonces, hacemos las 5 cadenas, lo llevamos a la base y hacemos nuestro punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos a la primera hoja, el primer punto. A ver, que no se deja. Un momentito. Así. Ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y nos vamos aquí. Entonces, teóricamente deberíamos de coger este punto. Pero mira, si lo cogemos, ocurre esto. Que queda como aquí torcido. Entonces, lo que vamos a hacer es que en lugar de coger ahí, cogeremos ahí, pero cogiendo el puntito de abajo, este hilito de abajo. Así de esta forma nos llevamos el punto más para arriba. ¿Veis? Queda como continuado. De la otra forma quedaba como ladeado. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y aquí hacemos lo mismo. En lugar de coger este punto, cogemos el punto y una cadenita de abajo. Para que nos quede el punto más rectito. Para que nos quede rectito hacia arriba. 1, 2, 3,
4. Ahora, aquí tenemos aún 2 puntos de base, pues los pasamos a 1, hacemos una reducción. Entonces, nos dejamos el punto a medio terminar, nos vamos al centro del otro y lo cerramos. Y así nos queda la hoja ya terminada. 1, 2, 3 y 4. Y aquí nos ocurre lo mismo. Ese es el punto central, que tenemos 2 de base. Pues cogemos el primero y cogemos el segundo cogiendo aquí la cadenita o incluso aquí, el punto por fuera. Así de esta forma lo cerramos, queda más bonito. ¿Veis que queda como más bonito? Si no lo queréis hacer así, pues lo podéis coger igualmente por aquí, pero cogiendo la cadenita de abajo. De esta forma nos llevamos el punto de la reducción hacia arriba. ¿Veis? Queda más rectito, queda mejor. 1, 2, 3 y 4. Ahora, aquí volvemos a hacer lo mismo. Mira, aquí se ha hecho un lío. Entonces lo que hacemos es que tiramos del hilo hacia arriba y ¡chuf!, se deshace el lío. ¿Os dais cuenta? Venga, pues venga, ahora aquí hacemos la reducción. Entonces nos venimos aquí, lo dejamos a medio cerrar y aquí igual. Nos venimos cogiendo un puntito de abajo para llevarnos el punto hacia arriba, que nos quede el piquito. Y no me gusta cómo ha quedado, pues lo volvemos a hacer para que nos quede bonito. Pues lo voy a coger desde fuera y así nos quedará mejor. Estos últimos puntos de aquí arriba es importante que queden bien porque se van a ver mucho. Entonces no me importa tener que deshacerlos un par de veces. Lo importante es que queden bonitos. A ver ahora. Lo cerramos y queda torcido. Pues sí queda, pero queda torcido por el primero. Venga, vamos a volverlo a hacer. Aquí nos vamos a venir, en lugar de ahí en el punto, aquí abajo. Aquí, como podéis ver, están los pelos del ayudante, que también ha estado por aquí antes enredando. La copy. Los tenemos por aquí, sus pelos. A ver, que quiero que me quede bien. Aquí. A ver ahora cómo nos queda. Mejor. Queda cerradito. 1, 2, 3, 4. Y nos vamos al siguiente, que tenemos solo un punto de base. Pues tenemos un punto, pues hacemos un punto. Ok. 1, 2, 3, 4. Aquí igual tenemos un solo punto de base, pues hacemos un punto. A ver, que coja también la hebrita de abajo, a ver si se ha venido, para que nos quede recto. No, queda demasiado agujero, pues lo volvemos a coger. A ver si quiere, y si no, pues tendremos que hacer una trampita. 1, 2 y 3, ahora queda mejor. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí nos vamos al punto que tenemos solo. 1, 2, cerramos el punto. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas para irnos abajo a la unión. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos abajo con el punto bajo. Sacamos la hebra, no quiere. Aquí en medio sacamos la hebra y que quede cerradito. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos al punto con un punto alto. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. En esta ocasión iremos separando con 4 cadenas. Iremos separando con 4 cadenas. Donde tenemos aún 2 puntos, hacemos reducción. Mire, ¿veis la importancia de que dependiendo donde reducimos, la hoja mira hacia un lado o mira hacia otro? Yo en este caso quería que la hoja me mirara hacia el centro. Entonces por eso le reduje aquí al principio. Si quisiera que se me hubiera abierto, lo hubiera reducido aquí al final. ¿Veis? Así va quedando la forma.
Pues venga, repetimos esto en cada uno de los arcos y ahora a ver cómo lo rematamos. Venga, hasta ahora. Bueno, pues vamos por la última vuelta, la vuelta número 40. Entonces, a ver, que quitemos el zoom, que lo veremos mejor. Yo ya he empezado para ver cómo quedaba. Entonces, lo que estoy haciendo es 5 puntos bajos en cada hueco con un picot. Incluso estoy haciendo picot también aquí, en este pico, en la costilla, donde teníamos la unión de la hoja, y también lo haré en la costilla de la unión de la piña. Entonces también, si vosotros no queréis hacerlo así, pues también podéis simplemente hacer puntos bajos y listo. Pero bueno, he creído que quedaba bien y resaltaba lo que es el efecto sobre las hojas. Creo que queda bonito. Entonces, para hacerlo, pues si alguna no lo sabéis, es tan sencillo como, bueno, hemos finalizado aquí el picot y nos saltamos directamente al hueco del calado. Y aquí haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué hacemos 5 puntos bajos si aquí teníamos 4 cadenas? Pues para forzar un poquito que quede bien abierto el arco. Si donde tenemos 4 cadenas hacemos 4 puntos bajos, pues no va a quedar bien fijado, bien abierto el arco. Pues hacemos 5 puntos. Ahora hacemos el picot, que será 1, 2, 3 cadenas. Os venís aquí a la base y cogéis este hilo de aquí y esta cadenita de aquí. Sacáis la hebra y hacéis un deslizado. Y así queda ya el picot. Ahora nos vamos al lado de las costillas. Entonces, en este caso vamos a hacer 5 puntos bajos, aunque haya 5 cadenas, porque aquí no queremos forzarlo, no queremos que se abra. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, y coincidiendo con el centro, 1, 2, 3 cadenas, este punto, sacamos la hebra y lo cerramos con un deslizado. Ahora pasamos al orificio siguiente de la costilla. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí coincidiendo con la hoja pues hacemos un picot. 1, 2 y 3, punto, punto, cerramos el picot y pasamos directamente al siguiente arco. No tenemos que pinchar en el punto ni nada, vamos directos al arco. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y hacemos nuestro picot. 1, 2 y 3, este hilito, sacamos la hebra y el deslizado, y 1, 2, 3, 4 y 5 y el picot. 1, 2, 3 cadenas y el picot. ¿Ves? Y directamente volvemos a hacer los puntos bajos en el siguiente arco. Y así, de esta forma, nos va quedando el punto. Yo creo que va a quedar muy bonito, que quedará muy bien una vez terminado y planchado. Y con esta ya será la última vuelta. Y bueno, luego ya pues le pego una planchadita y os muestro cómo ha quedado. Aunque seguramente os lo mostraré al principio, no sé. Pero bueno, así es como ha quedado. Espero que os haya gustado y que me dejéis vuestros comentarios. Venga, hasta ahora.